Bueno, buenas tardes. Estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento y estamos aquí con un gran filósofo de la UNAM, o sea, especialista el programa que vamos a hablar es hermenéutica, este, Analógica. también hermenéutica analógica. Es Fernando Fernando Aurelio. Aurelio López Hernández. Aurelio. Nada con Marco Aurelio. Nada que ver. Fernando Aurelio, Así de es. la UNAM, me contabas que habías estado en la preparatoria y que habías estado muy contento ahí. Y bueno, el tema va a ser para mí sensacional. Es un tema que yo quiero desarrollar en mi vida. No sé si me dé tiempo, pero se me hace importantísimo y vital, porque yo veo a la hermenéutica como un imperativo de la naturaleza. O sea, el pensamiento, como yo lo describo, es caótico. Entonces, los seres humanos, para poder tratarse de entender, mesuran el pensamiento. Pero el problema del pensamiento va más allá, o sea, porque el pensamiento tiene el problema de que cada quien piensa diferente y cada quien piensa desde su circunstancia. Entonces, si alguien habla de metafísica, por ejemplo, y es vamos a poner, un trabajador de una fábrica, pues no va a tener el mismo pensamiento de la metafísica que un filósofo. Entonces, van a interpretarse cada quien de acuerdo a su conocimiento. Y esto es vital porque los seres humanos siempre interpretamos desde nuestro conocimiento. Entonces, para mí la interpretación es un imperativo fundamental. Y eso creo que está muy de acuerdo Friedrich Nietzsche. Pero no sé si tú estás de acuerdo. Sí, en efecto. Digamos que cuando hablamos de la interpretación, de la teoría y el arte de interpretar, pues nos podríamos remontar a la época judeocristiana, a los orígenes de la tradición bíblica, en la que, por ejemplo, el Nuevo Testamento ya hace interpretación de otros libros de sí mismo. Eh, los escritores del Nuevo Testamento hacen una interpretación del Antiguo para ajustar la teología del cristianismo a una raíz que es la raíz en los textos del Antiguo Testamento. De modo que es una larga tradición la de interpretar textos que podemos situar, ¿no?, en un momento inicial en la tradición judio-cristiana. Y luego esto continúa a lo largo de la Edad Media hasta llegar propiamente en la modernidad, cuando se constituye como una propuesta a través de la cual algunos filósofos pretendían dotar de una metodología a las ciencias del espíritu que dicen los alemanes. Y todo eso se desarrolla de manera muy interesante y muy profunda a lo largo del siglo XX, hasta llegar a Gadamer, llegar a Ricoeur. Pero justamente te cuento todo esto porque Nietzsche tiene mucho que ver en las propuestas de la hermenéutica en la posmodernidad. Los hermeneutas de la posmodernidad tienen en Nietzsche y en Heidegger, sobre todo, una gran fuente de inspiración. Fíjate, pero me estás diciendo algo muy importante y quiero aclararlo porque tú hablas de la interpretación de los textos bíblicos que tienen, o sea, se han escrito, se han traducido en muchas formas, pero yo pienso que todos los traductores o todos los pensadores que intervinieron en esos cambios tenían su modo de pensar. Claro, O claro, sea, entonces interpretaban ellos de acuerdo a su por conocimiento, que es supuesto. lo primero que te dije yo. Y yo creo que con Nietzsche ya abrimos la interpretación
a todo el mundo. Tú interpretas de una manera, yo interpreto de otra Sí. manera, o sea, pero tú estás hablando ya de una especialidad que es la interpretación de la Biblia. Eso te interesa mucho. Bueno, la interpretación de la Biblia es fundamental, pero a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la hermenéutica se convirtió en un enfoque para hacer filosofía y para tratar problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el arte, con la historia, etcétera. De modo que se amplió su relevancia más allá de los textos bíblicos, de los textos jurídicos, de modo tal que se hizo ver que los seres humanos somos intérpretes Cada de uno. manera natural, ¿no? Es lo que te decía al Sí, principio, para mí es un imperativo de la claro, naturaleza. claro, O sea, claro. la naturaleza te obliga a interpretar. Efectivamente, pero ahí viene la problemática en la que se plantea si hay unas interpretaciones mejores que otras, o bien si existe una infinidad de interpretaciones a propósito de algún texto o de algún fenómeno, y si esto es así, eh, hablaríamos de una infinidad de explicaciones a través de la interpretación, lo cual tiene su problemática desde el punto de vista filosófico, porque hay que ver si la propia naturaleza o los textos admiten cualquier interpretación o si hay un límite. Ese es un asunto muy importante. Te voy a platicar una cosa que creo que puede ser interesante para lo que dices. O sea, eh, el problema de o sea, de la interpretación es que tenemos, como te decía, abrir nuestro horizonte de conocimiento en el sentido de que, por ejemplo, el conocimiento humano ha tenido como una figura, como algo muy importante, el poder. Claro, Entonces, como hemos creado el poder y hemos dado el poder, nuestra voluntad ha sido dar el poder a reyes, príncipes, presidentes, todo eso, pues entonces los poderosos de alguna manera en la cultura, en la política en general, el que tiene poder puede manipular las interpretaciones. Entonces ya abarca más cosas, o sea, ya no es simplemente la interpretación tuya o mía, sino que el que tiene el poder y tiene el control de la gente, ya también puede hacer sus interpretaciones claro, ad hoc. claro. El punto que señalas es muy importante porque tiene que ver con una relación entre la hermenéutica y la política, ¿no? Claramente. Pero la cuestión fundamental que me parece que vale la pena retomar es que cuando hacemos una interpretación o cuando un filósofo, cuando un teórico, un crítico hace una interpretación, esta nunca es neutra, es decir, no se parte de una absoluta neutralidad conceptual, No se puede. no se puede. Siempre hay un conjunto de condiciones previas a partir de las cuales generamos una interpretación. Es lo que te decía, el conocimiento de una cultura o de la gente, ese conocimiento es el que va a interpretar, por ejemplo, las costumbres ya generalizadas pueden interpretar, por ejemplo, la Biblia de una manera, ¿no? Claro. Sin embargo, lo que sí me parece que es muy importante discutir es que no cualquier interpretación es válida. Pero ¿quién tiene la verdad? Exacto, esa es la discusión. Eh, por ejemplo, eh, si alguien dijera que para él El Quijote de la Mancha es una novela de ciencia ficción, sería una interpretación muy desmesurada, muy fuera de contexto. De modo que esa interpretación tendría que sostenerse a partir de una buena argumentación
lo cual en este caso me parece sumamente complejo. De modo que yo no puedo decir cualquier cosa sobre los fenómenos naturales, sobre la realidad o sobre las obras clásicas. Hay un límite y esa es precisamente la discusión que propone un filósofo mexicano, Mauricio Beuchot, según el cual hay un límite en las interpretaciones. Esta frase también la ha dicho Humberto Eco, pero digamos que hay que plantearse la tarea interpretativa ciertamente como un proceso creativo, de innovación, de propuesta, pero tomando en cuenta que no se vale decir cualquier cosa, que no es posible admitir la gratuidad interpretativa, es decir, una supuesta explicación que no está fundamentada en ninguna razón. Y ahí es en donde se juega precisamente la tarea esencial del hermeneuta, que éste tiene que ser capaz de proponer interpretaciones para la comprensión de textos, de las realidades políticas, económicas, sociales, etcétera, pero que dichas propuestas interpretativas no caigan en meros juicios de gusto, digámoslo así, sin una buena argumentación y sin una adecuada contextualización. Creo que es muy importante señalar que todo texto tiene un contexto. Si uno no lo toma en cuenta, es muy probable que lo que digamos acerca de ese fenómeno sea limitado o sesgado. Mira, yo eh, tratando de tener, aportar un valor a lo que estás diciendo, yo llamaría, y lo manejo en mis libros, si algún día lees algún de mis libros, verás que manejo mucho el caos y la mesura, o sea, Eso es. porque el caos es la multiplicidad de interpretaciones, es un caos. O sea, entonces lo que quiere Bergeron y lo que quieres tú, pues es ordenar, y eso es el trabajo que ha tenido la humanidad siempre, ordenar el desorden natural, que, que, eh, que esa es una gran tarea, pero lo que pasa que la filosofía se ha ido o por el orden o por el desorden. O sea, generalmente todo el mundo quiere un orden, pero tienes que manejar el desorden. Si no manejas el desorden, no podrás entrar a un orden dinámico, Claro. Porque no es un orden perfecto como quería la filosofía, no es, claro. Las palabras no son perfectas, no te dicen lo que dice el autor, pero te dicen la interpretación que tú le quieres dar. Entonces, lo que no hemos manejado los seres humanos es el caos y la mesura, en el sentido de que el ser humano lo que tiene que hacer es ordenar lo más posible las interpretaciones para crear. Por ejemplo, cuando tú estudias ciencias naturales, por ejemplo, estudias un árbol, pues ya hay muchos conocimientos que ordenan más o menos qué es un árbol. Pero ahora la filosofía dice, no, lo que dicen los libros no es lo correcto, porque el árbol está unido a todo el universo, entonces ya no es el árbol que estudiabas en la escuela, ya es un árbol que abarca toda la naturaleza. Entonces va cambiando el ser humano, pero la tarea que tenemos los seres humanos es de medio ordenar el desorden, Sí, ¿no? claro. A mí me parece que es una palabra muy sugerente el término mesura que has Sí. dicho, ¿no? Eh, digamos que Mauricio Beuchot considera que hay como dos posturas antagónicas cuando se trata de hablar de la hermenéutica que imperó sobre todo, pongamos, en el último cuarto del siglo XX. Por una parte tenemos las hermenéuticas univocistas, que pretenderían hacer una explicación única e irrebatible. Y por el otro lado tenemos las hermenéuticas equivocistas, que plantean que cualquier interpretación es posible, es válida y es respetable, que cualquier punto de vista tendría que ser aceptable. Orden y desorden. Exacto.
Beuchot dice, lo que hay que proponer es un término medio, que él menciona muy bien planteado por los pitagóricos. En este sentido, cobra fundamental relevancia el tema de la mesura, de la proporcionalidad. Es decir, que haya un juego de creatividad intelectual al interpretar, en donde se tienda hacia el pluralismo, pero hasta cierto punto, es decir, de manera mesurada. Porque si Es que no, es dinámica, porque claro, va cambiando. claro, eso es lo que permitiría el Y dinamismo. eso es lo difícil de la humanidad. Claro, Cómo, porque la filosofía ha querido que las cosas, la verdad es la verdad, la justicia es la justicia. Y no, es, es la justicia interpretada de diferentes maneras. claro, O sea, claro. pero llegamos a tener un poco de orden al decir la justicia. Pero ¿cuál es la justicia? Pues la de México es diferente a la de Estados Unidos y así. Entonces, tenemos que trabajar con la mesura y el desorden, Sí, ¿no? sí, sí. Por supuesto. Digamos, a propósito de la justicia, podría haber diversas interpretaciones, pero claramente me parece a mí que no todas las posiciones a propósito de la justicia son aceptables. Nada menos estamos ahora siendo testigos de una manera de entender la justicia por parte del gobierno teocrático de Irán, que claramente es violatorio frente a los derechos humanos, o bien la manera en cómo el presidente norteamericano entiende la justicia, que también es claramente violatoria de las normas del derecho internacional. Entonces, ahí nos llama la atención el hecho de que cualquier propuesta a propósito de la justicia tiene que ser revisada de modo tal que seamos claros de si no hay una desproporción, si no hay una desmesura. En este caso, políticamente, esta desmesura se muestra de manera autoritaria y represiva. Entonces, la manera en como la teocracia iraní o como el gobierno de Trump entienden la justicia, desde una perspectiva crítica, tienen que ser revisadas, cuestionadas, valoradas desde los criterios justo que estás mencionando de la proporcionalidad y desde la mesura. Pero, pero mira, aquí viene, te estoy planteando el problema humano, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? Los iraníes tienen una manera de pensar, Trump tiene otra manera de pensar. El derecho internacional tiene otra manera de pensar. ¿Quién tiene la verdad? O sea, la lógica te da de que si hemos hecho un derecho internacional es para mesurar el desorden. Claro, O sea, lo que sería correcto es que ya ha sido una labor humana crear esas normas. Entonces, debería seguirlas también cualquier persona. Pero como cada quien tiene su libertad de decir y su interpretación, de acuerdo a sus intereses, aquí es Adam Smith, sigue el problema humano. O sea, que no, fíjate que todos los seres humanos queremos un orden en nuestra casa, en la escuela, en el gobierno, todo, pero al mismo tiempo es un desorden, o sea, porque tu misma familia, no todos están de acuerdo sí. en la misma manera de pensar. Yo tengo 57 años casado y mi esposa es una maravilla, pero pues ella piensa a su manera, o sea, ella no hace filosofía, ¿no? Sí, O sea, entonces, esa es la gran labor humana y hay que reconocerla. A mí por eso me encanta lo de la hermenéutica, pero a mí me gusta lo que estás diciendo en el sentido de que ha habido muchas escuelas de hermenéutica, pero hay una escuela que abarque el pensamiento de todo el humano. ¿Hay alguna escuela específica que haga ese trabajo? bueno,
Gadamer, el filósofo alemán, discípulo de Heidegger, Una maravilla. Claro. escribió un libro que se considera clásico y fundacional, que es Verdad y Método. Pero difícilmente podríamos decir que es el libro por excelencia y único y exclusivo, ¿no?, sobre la hermenéutica, porque los trabajos de Ricoeur, por ejemplo, también son muy importantes, muy relevantes. Y por otro lado, en el ámbito de la hermenéutica más tendiente hacia la equivocidad, pues están los textos de los posmodernos, ¿no? Desde Bátimo, en fin, algunos otros autores norteamericanos también. Digamos que es un terreno, como casi todo en la filosofía, en la que es muy bienvenida la discusión de puntos de vista, ¿no? La posibilidad de diálogo, de intercambio de ideas, etcétera, ¿no? Eh, Recuerdo ahora que para muchos Nietzsche fue un filósofo eh, muy aventajado a su tiempo, tiene un fragmento muy famoso que dice eh, que para él no existen los hechos, sino solo las interpretaciones, ¿no? Eso, Y ese eso es, asunto fue fundamental para la y, hermenéutica posmoderna, y ¿no? creo que es fundamental para todos los tiempos porque es demasiado natural, ¿no? O sea, lo que dice Nietzsche es que todo es interpretación y ese es el problema, o sea, eh, cómo el ser humano se ha enfrentado a tantas interpretaciones, o sea, eh, la vida humana, la vida corriente humana es totalmente conflictiva. Entonces, estamos siempre interpretando qué es lo que para nosotros es el bien, qué es lo que debemos hacer, si debemos aceptar la conducta de nuestros profesores, o sea, siempre hay un enredo en el vivir del humano que, que hemos tratado los humanos por todos los medios de buscar órdenes, de Sí, buscar tranquilidad. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo todo un trabajo de tratarnos de entender, tú con tus claro, por puntos de vista, supuesto. yo con mis puntos de vista, pero es un trabajo que estamos haciendo, o sea, no es de gratis, tú traes tus conocimientos y yo traigo mis Sí, conocimientos. Entonces, yo creo que Nietzsche, pues ahí fue claro, o sea, pues todo es interpretación. sí. Sin embargo, a mí me parece que, eh, por ejemplo, en el ámbito de la ética, filosóficamente hablando, a mí me parece que no se vale cualquier cosa desde el punto de vista ético. Es decir, hay límites. Aunque hay un amplio margen de interpretación acerca de lo que es lo justo, lo conveniente, lo adecuado, como le queramos llamar, no todo es válido, porque, por ejemplo, hay gente que ha defendido como moralmente correctas cosas que son inaceptables, ¿no? Eh, no desde una perspectiva, digamos, de la legalidad, desde la perspectiva del derecho, sino desde la perspectiva de lo que consideramos más elementalmente humano. Por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la explotación sexual infantil, que tienen que ver con el racismo, últimamente lo que tiene que ver con el papel y la relevancia de las mujeres en la sociedad, esos temas claramente plantean un límite a la hora de hacer propuestas interpretativas sobre esos fenómenos. Si no hubiese ese límite, difícilmente alcanzaríamos un orden y un estatus a partir del cual hubiera convivencia. Sí, pero fíjate, por desgracia, no te estoy llevando la contra, es al contrario, te la estoy aceptando lo que estás diciendo, pero tú tienes muchos problemas al tratar de hacer eso. Por ejemplo, la otra vez estábamos grabando un programa en el cual una persona nos estaba diciendo lo mal que hacen
las tabletas o Sí, los medios de comunicación o las redes sociales, todas esas cosas. Pero, ok, sí hacen daño, pero hay otros intereses. Aquí me voy mucho a la realidad. Hay otros intereses ocultos, como es el poder económico, como es el claro. poder, que hacen que esas cosas sigan prevaleciendo. Por eso te hablaba del poder, porque, o sea, la figura del poder no se le da un significado en el sentido de que incide muchísimo en la conducta humana. O sea, el que tiene el poder de interpretar y que la gente de alguna manera obedezca. Sí, Entonces, el que tiene el poder económico, por ejemplo, pues imagínate los teléfonos, si, ¿cómo vamos a controlar la propaganda mediática que hay para consumir esos aparatos? Eh, es abrumadora, ¿no? totalmente abrumadora. Lo que hay es toda una campaña muy bien pensada para crear necesidades falsas. Pero eso es parte de, los, de lo que ha creado el ser humano por medio del pensamiento. O sea, el pensamiento ha creado el poder y ha creado los intereses eh, hegemónicos. O sea, de alguna manera, el ser humano no nomás está libre de hacer lo que se le da gana, sino tiene su circunstancia y Claro, su circunstancia, por desgracia, es esos medios económicos que son más poderosos. Imagínate lo que hace la Coca-Cola, o sea, imagínate, o sea, pues todos bebemos Coca-Cola de alguna manera. O sea, a ver, yo nací con la idea de que me hace daño la Coca-Cola, no, o sea, se me impuso. sí. Sí, pero en relación con este asunto que ahora planteas, a mí me parece que es fundamental el tema que tiene que ver con la educación. A Y través de la educación, es otro signo de poder, la educación, ajá, pero digamos que por supuesto que hay un montón de intereses políticos siempre económicos muy detrás fuertes. de la educación. Pero digamos, pensando en la propuesta filosófica de los griegos, según la cual a través de la paideia, de la cultura, de la enseñanza, de la transmisión y la preservación del conocimiento, si pensamos en eso como una suerte de guía o modelo, quizás podríamos plantear la idea de que al final la labor de quienes nos dedicamos a las humanidades, a la educación en cierto modo, es ir promoviendo una conciencia crítica a propósito de las relaciones de poder que nos rodean. Porque si no hacemos eso, dejamos a la sociedad, a los jóvenes, a merced de todo ese conjunto de fenómenos manipuladores y lo que tenemos ya no son sujetos libres, responsables, sino autómatas que responden a un montón de estímulos que son incapaces de controlar. Yo creo que ¿Y en el fondo, no ha sido así la humanidad todo el tiempo? en general, en general, eso es lo que prevalece, pero la idea, a mí me parece fundamental, es recuperar un punto de vista desde el cual podamos señalar que eso que hace el poder político y el poder económico, es algo frente a lo que tendríamos que dar una respuesta responsable en el ámbito de nuestra vida cotidiana, social y comunitaria, ¿no? Pero fíjate, te enfrentas te digo, no te estoy llevando nada a la contraria, Sí, sí, yo creo que claro. estamos en el mismo canal. Yo lo que pasa que ahí pienso que eso es el gran trabajo de Nietzsche, o sea, la trasvaloración, o sea, para quitar todo, todo lo que nos abruma
ya sea poder político, religioso, económico, todo eh, esa cosa histórica que traemos como cultura o como conocimiento, no ha servido para este problema que tienen ahora los jóvenes de enfrentarse a una realidad en el cual es el consumo lo que les es Sí. lo primario que es para ellos. Entonces, la única manera sería trasvalorando, o sea, eh, quitando, o sea, toda la historia de la economía en el mundo ha sido siempre la de controlar el dinero. Toda la historia de la religión es controlar la espiritualidad. Toda la historia de la política es controlar al ser humano. O sea, entonces tendríamos que ir a cambiar la historia de la humanidad. Y ese es un problema casi, o sea, tal vez imposible, pero ¿no crees que nos tendríamos que enfrentar, para podernos enfrentar a los muchachos que nos están hablando en las aulas, qué les decimos? Nada más que cambien ellos y cómo cambian su entorno. Lo cierto es que hay muchos ejemplos de jóvenes que han podido plantear soluciones en el ámbito de su quehacer cotidiano. Quizás no sea la mayoría, pero los hay. Pero son poquitos, o sea, Claro, siempre hay seres humanos que sí logran eh, salir de las esclavitudes sí, impuestas en la así es, naturaleza, ¿no? sí. Pero es lo que, por ejemplo, ha querido el existencialismo y todas esas culturas en el sentido de que la gente tenga un sentido de vida personal. Pero yo siempre digo, te enfrentas, cuando estás echado al mundo, como decía Heidegger, te enfrentas al caos que es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ser libre, libre, si eres parte del caos? Sí, digamos que sería muy Podías, difícil. puedes hacerlo, yo creo que tú lo tratas de hacer. Claro, claro. Y en lo particular, yo siempre creo que he sido una persona bastante libre y puedo, por ejemplo, ahorita puedo decir lo que yo quiera, o Así sea, es. no me están interrumpiendo nadie, pero es muy difícil poder hacer eso, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que son fundamentales para poder llegar a hacerlo es hacer un ejercicio de autorreflexión, un Pero, ejercicio como de despertamiento de la conciencia, ¿no? ¿con qué conocimientos? A ver, para No, yo empezar, creo que eso tiene que ver justamente con la labor cotidiana, precisamente de la educación, a través del fomento no de la pasividad, sino del pensamiento reflexivo, del uso adecuado del lenguaje, de la capacidad, como hemos dicho al principio, para poder interpretar situaciones desde un contexto, para poder hacer procesos de metacognición, es decir, de reflexión sobre la reflexión. Y estas cosas ocurren en la vida cotidiana, aunque por desgracia no son suficientes, lo vemos, ¿no? Para transformar la realidad entera. Pero son caminos y posibilidades que están abiertas para que sigamos explorándolas, ¿no? Desde las humanidades, desde la ciencia, sin duda pero ¿no alguna. crees que una de las cosas que se han olvidado, que es el que puede manejar mejor la cosa y dar propuestas, es la filosofía, y la filosofía está relegada? Bueno, actualmente hay una suerte de eh, política de pensar que la filosofía es inútil, ¿no? Y que como no sirve para nada, entonces mejor no le damos importancia. Eso ocurre sin duda alguna, ¿no? Es una pena. Pero fíjate que además, yo he luchado mucho con lo que dices en el sentido de que sí son válidos los granitos de arena. Hay mucha gente, ah, creo que en el mundo hay un pensamiento crítico importante, o sea, hay grandes críticos de la situación del mundo, hay gente que se opone, todo,
pero a mí lo que pasa es que necesitamos playas de arena, o sea, necesitamos que la verdad, y a mí me ayuda mucho lo que tú dices de la educación, pero la educación también ha servido para resolver los problemas del día a día de la vida, o sea, no, no tiene, no tiene un sentido filosófico, sino que tiene un sentido práctico, ¿no? O sea que la educación en el mundo y en la historia pues ha sido para que tú tengas un trabajo, yo sea mesero, yo sea, o sea, un ingeniero, o sea, pero ¿a dónde llega la filosofía? Por ejemplo, el pensamiento que tú quieres darle a tus alumnos, pues tú tienes restringido tu área de oportunidad, ¿no? Sí, digamos que es muy importante ver los procesos educativos que tienen que ver con las humanidades, con las ciencias, con las artes, no solamente desde una perspectiva muy pragmatista o inmediatista, de modo tal que hay gente que cree que a través de que la educación es el mecanismo solo para sobrevivir. Eso es cierto en parte, pero no solo. Digamos que, como decía Sócrates, es mejor saber que no saber, es mejor ser sabio que ignorante, ¿no? Entonces, a través de las artes, de las humanidades, de las ciencias, se supone que tendríamos seres humanos mucho más conscientes de la realidad, mucho más capaces de hacer interpretaciones justas de su entorno y mucho más creativos para incidir en la modificación benéfica del entorno. ¿Y tú crees que se logra? A nivel masivo no, pero hay ejemplos de sociedades en las que quizás son países con circunstancias muy diferentes a las nuestras en América Latina, ¿no? En donde los niveles de lectura, de aproximación y desarrollo de las ciencias, de la creatividad en las artes, han promovido una convivencia quizás un poco más armónica, menos caótica, no por ello diríamos que perfecta, porque la perfección no existe en el ámbito de lo humano, pero digamos que sí podemos contrastar entre sociedades en las que hay una completa manipulación de las conciencias de los ciudadanos y otras en las que no se da de manera tan brutal, tan evidente, ¿no? Fíjate que entrevistamos también a una senadora de Suiza aquí en el programa y ella valoraba mucho la democracia en Suiza en el sentido de que es muy parecida a lo que tú estás diciendo. Pero yo le decía, el problema, la circunstancia que tienen los suizos o países cercanos a Suiza es que tienen dinero. Y Ujú, entonces el dinero llega a más personas. Ese dinero no llega a los africanos ni a las... claro. entonces, eh, entonces, cuando tienes dinero, puedes lograr algo mejor para el humano, pero no se puede, o sea, el humano realmente vive en un caos en el cual necesitamos de alguna manera eh, hacer un balance para que exista un humano digno para la naturaleza, porque yo creo que el humano no se ha dado cuenta de que es una parte muy importante de la naturaleza, ¿no? Sí, fíjate que ahora que dices esto se me ocurre plantearte la siguiente cuestión. ¿Tú creerías que el mundo, la naturaleza, la realidad es inteligible? Mucho, o sea, mira, yo parto en que la energía es el pensamiento, o sea, tú piensas por la energía de tu cuerpo hace que se haga el pensamiento. A todo el mundo dice que el pensamiento nomás está en el cerebro, o sea, la neurología. Yo digo
el pensamiento está en todo el cuerpo y está en toda la naturaleza. Por ejemplo, el pensamiento social, el pensamiento social es el trabajo del humano de tratarse de entender unos a otros y por eso crea el lenguaje, o sea, para poder tratarse de entender, pero ya el pensamiento ya no nomás está aquí, también está en la sociedad, o sea, hay un pensamiento social, o sea, entonces yo creo que la naturaleza de alguna manera no es la que estamos viviendo los seres humanos, pero es parecida, de alguna manera creó todo lo que existe, porque es increíble que la naturaleza haya creado un pavo o un pollo, o sea, ¿por qué lo hizo? Pues, pero lo hizo de alguna manera inteligente, porque imagínate un pollo, tiene casi corazón, hígado, o sea, de alguna manera es inteligente al crear las cosas, porque las crea en un orden, o sea, el pollo está ordenado, pero también está con todo el universo. Entonces yo sí creo Sí, que la naturaleza es inteligente, pero no es inteligente como tú quisieras que fuera. ajá, pero yo digo inteligible, es decir, capaz de ser entendida. Porque me llama la atención el hecho de subrayar el caos como condición del ser de las cosas y del ser de los seres humanos, ¿no? Lo que me llama la atención es que si prevalece el caos, entonces, ¿cómo podemos aproximarnos? Si es inteligible, quiere decir que hay un cierto orden prevaleciente, que quizás no hemos sido capaces de ver en su totalidad, ¿no? Pero es que es interesante plantear la idea del caos y la idea de la inteligibilidad, es decir, de la capacidad de comprensión racional de las La cosas, ¿no? mesura. O sea, Ajá. es que el chiste de esto, lo como yo lo planteo, el caos y la mesura, es que, por ejemplo, un árbol, tú lo ves, tiene plantas, hojas, tiene un tronco, tiene todas esas cosas que las puedes ver fácilmente, las flores, las frutas, todo eso. Pero hay cosas que no puedes ver que son un caos. O sea, que es todos los átomos que, que están dentro del árbol. O sea, el árbol se está moviendo, o sea, para tener alimento, para tomar aire y todo eso, se está moviendo con todo el universo, o sea, trabaja con la Tierra, con todo el universo. Entonces, está en un mundo caótico, o sea, pero al mismo tiempo está ordenado. Para mí ese es el problema de la filosofía, que hemos buscado un orden y sí existe el orden. Einstein decía, es que Dios no juega a los dados. Ajá. Lo que pasa es que este edificio lo ves totalmente ordenado, o sea, lo ves fuerte, lo ves, tiene materiales fuertes, pero los átomos que lo tienen, los átomos que existen en él, es el movimiento que tiene el edificio. Entonces, se está manejando, o sea, sí hay un orden cósmico, como decía Einstein, pero también Einstein se dio cuenta que la mecánica cuántica le dice hay un desorden. Y yo lo que digo, hay que trabajar con el orden y el desorden. El desorden también es orden. Por ejemplo, una gran tormenta puede traer mucha agua, pero las gotas de agua son individuales también. O sea, Sí. van ordenadas. O sea, van desordenadas, pues son un chorro, pero yo creo que es un conocimiento sencillo para la humanidad. No lo veo complicado, pero nos ayudaría mucho en crear lo determinado y lo indeterminado que ha sido de la filosofía. O sea, la filosofía, tú la conoces muy bien, que todo el mundo quiere ordenar las cosas, pero llegan filósofos como Hume, como Luke, que dicen, no, yo dudo de, de esa perfección del orden. Entonces, yo lo que quiero es juntar a las dos teorías y decir, hay orden y hay desorden, y con eso tenemos que convivir. O sea, para mí es una nueva forma de filosofar, o sea, es una propuesta que yo estoy haciendo, tal vez estoy mal, no importa, el chiste es hacerlas, ¿no?
El Claro, chiste es hacerlas. claro. Pero por ahí va mi pensamiento y por eso te preguntaba yo sobre la hermenéutica en el sentido de que si hay teorías hermenéuticas en las cuales hablan la hermenéutica, como lo dijimos en Nietzsche, para todo mundo y todas las cosas, o sea, todas interpretan. ¿Tú crees que una planta no interpreta la naturaleza? Por ejemplo, hay plantas que caminan hacia el sol. ¿Cómo pueden hacerlo? O sea, ¿tú no crees que tengan una cierta inteligencia? Ese es un problema muy complejo y debatible, ¿no? Hay quien ha discutido a propósito de si hay inteligencia en las ballenas, en algunos primates, ¿no? Eh, ¿Tú no crees que haya ahí inteligencia? claramente hay manifestaciones, ¿no? ¿No De crees que hay una inteligencia, pensamiento? ¿no? Claro, claro, puede haber una cosa muy elemental, muy básica. No lo sé en el caso de las plantas, ¿no? La verdad no, No, no sabría, ¿no? para mí es aventurado eso también. O sea, es como tú me decías, el universo es inteligente, pues yo sí creo que sea inteligente, pero es una aseveración mía. O sea, posiblemente nadie me lo vaya a creer, pero la digo. Pero el ser humano lo que sí es indiscutible es que tiene el pensamiento y el pensamiento de dónde salió, pues sale de la energía que tiene el cuerpo, o sea, no sale de que te la dio Dios, el pensamiento, Prometeo, Dios, sino tú tienes el pensamiento creado por la naturaleza, o sea, la naturaleza, por medio de tus instintos, se ha creado el pensamiento a través de millones de años de trabajo, o sea, no es una actividad netamente del cerebro, o sea, bueno, son mis Sí. locueras de teorías, pero esas las está llevando a todo el mundo, ¿Y tú crees que eso tiene que ver con la evolución? claro, si el pensamiento es parte de la evolución, y fíjate, la evolución no se maneja muy bien, aunque lógicamente teníamos que acercarnos mucho a Darwin, en el sentido de que, por ejemplo, eh, la evolución del pensamiento no se trabaja mucho, o sea, no sé si tú hayas estudiado en alguna fuente que el pensamiento camina, o sea, el pensamiento está más allá ya de los humanos, pero existe el pensamiento. Por ejemplo, para hacer este edificio se necesitó pensamiento. Claro, claro. Entonces, el edificio tiene pensamiento, o sea, no tiene el pensamiento tuyo, pero si no, no se pudo haber construido sin pensamiento. Se tuvo que forzosamente crear. Entonces, el pensamiento ap- está más allá de todos los cerebros, ya se hace en la cultura. Por ejemplo, ya la cultura es un pensamiento que ya rebasa todos los, todos los pensamientos individuales, porque tú no me puedes negar que ya hay una cultura, ¿o sí? O sea, tú planteas la idea de un gran pensamiento, como un Claro, pensamiento social, claro, mm, o sea, histórico. la historia, cómo se formó la metafísica, pues a base de la historia, o sea, es el pensamiento que va evolucionando y empieza a caminar el pensamiento y va evolucionando. El pensamiento es algo más grande que nada más la forma de que estemos pensando tú y yo, o sea, el pensamiento está en todos lados. ¿Y por qué crees que habría diferencias, por ejemplo, muy claras entre la forma de pensar en Oriente y en Occidente? Por las costumbres, o sea, por las vivencias, o sea, cada pueblo tiene sus vivencias, o sea, pero yo creo que todo el ser humano se ha creado primero en base al miedo, o sea, el miedo a la naturaleza, a la vida, Ujú. o sea, y eso empezó a crear la necesidad de que existieran alguien que manejaba toda, todo el caos que es la naturaleza. Entonces empezaban las ideas de Dios, de la espiritualidad, todo eso. ¿Por qué? Porque le das
a otra persona, o sea, el control de la naturaleza, porque tú se te hace brumoso entender a la naturaleza, ¿no? Por ahí van mis Sí, ondas. entonces dirías que el detonante de todo esto en principio es la supervivencia, la necesidad de sobrevivir. Bueno, yo creo que es muy importante la necesidad de sobrevivir, pero, pero yo creo que también hay otras etapas del sobrevivir, o sea, también está la etapa de la alegría, de la música, Ujú. de todo lo que implica no nomás sobrevivir. O sea, yo creo que el ser humano, yo siempre he afirmado de que lo que empezó todo su rollo de pensamiento, empezó cantando. Eso es. O sea, empezó cantando. Entonces, no nomás es sobrevivencia, también es amor a la vida, o sea, de Ajá, alguna es que te manera. lo preguntaba porque me señalaste la idea del miedo como detonante, Es ¿no? que yo creo que los primeros humanos no entendían cómo una planta crece, cómo el sol existe, cómo les da luz, les da sombra, cómo viene una tormenta. Entonces, pues ese caos con que se enfrenta la humanidad, pues de alguna manera trata de controlarlo Claro. y crea a los dioses, los imagina a los dioses, los crea, y esos son después los que tienen la palabra. Por eso la palabra de Dios a través de la historia, a través de la Biblia, te das cuenta que la palabra de Dios es la del poder, tanto religioso o económico. O sea, ¿por qué? Porque se le da el poder a una divinidad o se le da el poder a una persona, a un rey o lo que sea. Entonces, ahí viene que el ser humano, al dar eso, se quita el problema del control. Por eso hay mucha gente muy conformista, acepta su situación, ¿no? Sí. Pero ya me estoy yendo por mi idea y no No, por no, la no, tuya. no, estamos charlando. Te iba a preguntar, ¿qué opinas de esta sentencia de Nietzsche? Si la crees atinada, la idea de que no hay hechos, sino solo interpretaciones. Es que para mí es fundamental eso. O sea, eh, 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 para mí sí existe la verdad en el sentido de que no podemos negar que existen las cosas. O sea, no, Ajá, no, sí existe la verdad, pero esa verdad va en movimiento, va de acuerdo a la interpretación de las gentes. O sea, yo, por ejemplo, ese árbol, te lo puedo interpretar de muchas formas y tú de alguna forma, pero no, lo que no podemos negar es que existe el árbol. Tú lo puedes interpretar. O sea, entonces, yo creo que ese es el caos del humano. O sea, cómo interpreta, cómo interpreta su conocimiento. O sea, porque imagínate si un mesero me va a dar una lección de lo que es un árbol, o sea, no tendría los conocimientos suficientes. Entonces, ¿qué hace él? Dar su interpretación. A mí me encanta lo de Nietzsche, o sea, sí, es muy cierto, pero fíjate que yo prefiero esta idea de Aristóteles y luego que retoman los escolásticos, según la cual el ser se da de muchas maneras. claro. O sea, Es decir, por eso es importante que el ser se da de muchas maneras. claro, está el ser y luego vienen las maneras de manifestación del ser, ¿no? Ajá. Eh, pero no es que todo sea interpretación. Pero, ¿cómo? Yo no estoy de acuerdo con lo del ser, pero vamos a poner el ser o el yo o lo que tú quieras. El ser, vamos a poner que existe el ser. Ese ser tiene sus vivencias y está relacionado con todo el universo. Entonces, él va a interpretar su vida de acuerdo a su conciencia, ¿no? O sea, no puede salirse de su conciencia, Claro, ¿no? si lo que decíamos de los prejuicios, Eh, es decir, Tú ya traes tus prejuicios. exacto, todos tenemos condicionantes cuando Así, interpretamos, ¿no? así. Sí, sí, no se puede pensar que
que un intérprete parte de cero, de la neutralidad conceptual absoluta. Eso no No, existe. exactamente. Por eso sí estoy de acuerdo con Nietzsche, o sea, Ujú. y me gusta, pero me gustaría que la hermenéutica abarcara más. Yo veo que tú tienes la especialidad en la hermenéutica de, de los textos que se han escrito. Por ejemplo, me imagino que tú interpretas a Platón o Aristóteles, eh, pero tú los tienes que interpretar de acuerdo a tu conocimiento de lo que has leído de Platón. No, Sí, 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 no claro, podías, claro. no podías abarcar el conocimiento de Platón mismo. Sí, lo que sí no puedo hacer es decirles a mis alumnos cualquier cosa de Platón como si fuera válida. Eso no puedo hacer, No puedes hacerlo. ¿no? Porque entonces transgredo un límite, el Ah, límite de la mesura interpretativa. así es. Ese es el trabajo humano. O sea, fíjate, por ejemplo, tú ahí lo haces para tus alumnos, tratando de ayudarlos en el sentido de que no crean que es la verdad absoluta. O sea, va a depender de otros conocimientos que ellos tengan. Sí, ellos también tienen sus propios condicionantes, ¿no? Ah, Que tienen que ver con, pues, lo que saben de los griegos, lo que entienden a propósito de ciertas construcciones lingüísticas, sus vivencias, sus valores, etcétera, ¿no? Pero también les tengo que subrayar que todo eso no les autorizaría que piensen cualquier cosa de Platón. Ahí me estás dando la razón en el sentido de que la hermenéutica es en todos lados, o sea, y en todas las personas. No podíamos, eh, no podíamos hablar de la misma manera. Por ejemplo, en donde lo ves muy fácil es en una orquesta, El director, cada director interpreta a Beethoven, a Heidegger, Haydn, Haydn o a Mozart, a su manera. O sea, ¿qué es lo que hace la orquesta? Tratar de entender la interpretación ujú. del director. Entonces, imagínate que hubiera un director especial, sería el mismo autor. Sería Sí, el único que pues podía no interpretar. necesariamente, porque podría ser, sí, sí, Hasta él sí, podía cambiar, sí, 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 claro. ¿no? Pero fíjate, podemos plantear un rango muy amplio de interpretaciones de una sinfonía, pero hay límites. Es que el orden es la partitura. Claro, Eh, 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 exacto. por eso no puedes manejar el desorden sin orden. O sea, el ser humano tiene la habilidad. Una silla está ordenada, tú estás ordenado, tu cuerpo está ordenado, o sea, no puedes partir, pero también tu cuerpo Es dinámico, es cambia, dinámico, sí, claro. cambia, y está. Y creo que es una cosa muy natural, o sea, no, yo no creo que esté yo inventando el hilo negro, yo creo que es muy natural, No, ¿no? no, pero es interesante porque no todo el mundo lo ve. No, ha sido mi trabajo tratar que es bien complicado porque no es fácil porque estamos muy acostumbrados a cómo nos enseñan. Por ejemplo, el pensamiento es increíble, no tiene mucha historia el pensamiento. El pensamiento dicen, bueno, así pensaba Sócrates, pero ¿y cómo llegó Sócrates a pensar eso y cómo pudo tener la capacidad de pensar? Ahí ya no se mete el pensamiento. El pensamiento social casi, casi no se maneja y el pensamiento social es importante. Claro, Ahorita estamos haciendo pensamiento social. sin duda, sin duda. Tú me estás pasando tus pensamientos por medio de energías. Fíjate, la energía nos está dando la unión y otro día que tenga la oportunidad de predicar, te voy a decir cómo esas energías nos convierten en que todos somos lo mismo. O sea, tú eres yo y yo soy Ah, qué tú. interesante. Yo soy la mesa, yo soy el universo y ahí parte mi ética. O sea, que tenemos que mesurarnos todos porque todos somos todos. Pues muy bien, muchas gracias por la plática.